Estamos hablando de que la memoria al final uno se acuerda de algo que te dio susto, te causó algún daño y el cerebro te dice, hey, ojo, reacciona, aquí ya te pasó algo malo y sentimos miedo. Si yo nunca he vivido esa experiencia. El mecanismo más frecuente que se encuentra cuando se investigan las fobias, ¿no?, tiene que ver con experiencias traumáticas previas, ¿no? Y partamos de más a menos, ¿no? O sea, si fui al dentista y me agarraron entre varios y me hicieron sufrir y lo pasé súper mal, bueno, ahí está clarito, ¿no? Y eso lo vemos con mucha frecuencia en nuestros pacientes. Existe una segunda forma que se llama de fobias vicariantes, en que yo nunca he ido al dentista, nunca lo he pasado mal con el dentista, pero, por ejemplo, me atendió un kinesiólogo que me hizo ejercicios respiratorios y que me dolían, que me molestaban, y ese hombre estaba de blanco en un ambiente que yo asocio, ¿no?, con el de la consulta dental. Entonces, desde una experiencia yo me creo un miedo a otra. Por eso se llaman fobias vicariantes. Y después existe algo mucho más difuminado y más difícil de crear la relación, que tiene que ver con cosas que me contaron, con cosas que me imaginé, con cosas que vi. Hay muchas veces en las cuales el evento traumático no existe. O sea, la imaginación también puede despertar Sin duda, el sentimiento de miedo. sin duda. Oye, ¿y la sensación de miedo, dejando de lado la fobia, son todos iguales? A ver, es que ahí nos metemos en otro ámbito que es muy interesante, ¿no?, que es la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿ya? Porque lo que tenemos siempre en mente son espacios separados, ¿no? El cerebro dándole órdenes al cuerpo, recibiendo información desde el cuerpo y un poquito como en compartimentos estancos que están aparte. Pero no es así, ¿no? Esto es una cosa que está funcionando en una y otra dirección permanentemente, ¿no? Permanentemente están saliendo órdenes del cerebro hacia distintas, infinidad de partes del cuerpo, desde las cuales se sensa cuál es el tono muscular, cómo están los vasos, cuál es la temperatura, cómo están las articulaciones, cómo están los músculos. Es muy dinámico, millones y millones y millones de señales en una dirección y en otra permanentemente, ¿no? Entonces, cuando se produce esta situación de daño potencial que genera el miedo, se generan una serie de señales que producen una serie de cambios, que se sensan, que producen otras señales, ¿no? Todo un trastorno. Y nuestra mente percibe eso después. Y entonces, lo primero, este cambio, estas sensaciones que van llegando al cerebro y van produciendo toda esa dinámica, es lo que llamamos emoción, ¿ya? Y esa emoción, cuando la convertimos en algo percibido por nuestra mente, entonces estamos hablando de sentimiento. Sigamos. Oye, y el miedo con relación a la fobia, entonces una fobia es un miedo exacerbado. Patológico, claro, sí. Y no la puedes controlar. No. Porque se supone, dice a todo el mundo, que el miedo uno puede superarlo, que puede enfrentar su miedo. O sea, a ver, la palabra correcta es manejar. Ya. ¿Okay? Manejar el miedo. Sí, eso lo hacemos cotidianamente, ¿no? Y es un poquito la relación, ¿no?, entre nuestra mente pensante y estas señales que vienen desde estos centros que son más
más burdos, digámoslo así, ¿no? Entonces, tengo miedo a pasar por este puente que es tan angosto y que se mueve. Sí, claro, pero en realidad está bien afirmado, en realidad ha pasado un montón de gente, en realidad si me sujeto bien, en realidad... Entonces, el miedo sigue ahí, pero mi mente me enseñó que puedo seguir adelante, ¿no? Y a lo mejor si vuelvo a pasar esa experiencia ya me ayuda para ir la siguiente con menos miedo. Y así sucesivamente, o sea, voy creando un recuerdo para comparar e ir disminuyendo el motivo del miedo. Eso es manejo de, ¿no? Pero siempre está ahí, hasta que deja de convertirse en un problema. Y es un poquito lo que nos planteamos con nuestros pacientes, ¿no? Si tienen una buena experiencia, si solucionan un problema, si tienen un día feliz en relación a una atención dental, si después de eso hacemos un control y en ese control no lo pasan mal, no hay nada desagradable y de nuevo es un día feliz, bueno, estamos haciendo que junto a su miedo, que no es que lo vamos a ahorrar, está su miedo, pero agregamos información que puede ayudar a facilitar conductas adecuadas a futuro. Con eso nos va bastante bien. El manejo de la fobia es mucho más complejo, son circuitos mucho más enraizados. Y nuestro primer objetivo ahí es no darle más argumentos, no hacer crecer el miedo. Ahora, ¿podría ser que ayude? Sí, podría ser, pero es más complejo. Y existe una tercera forma de expresión del miedo que es todavía más complicada, en la cual este recuerdo que se grabó es tan intenso, ¿ya?, que no solo aparece cuando nosotros abordamos algo que nos recuerde ese estímulo que nos da miedo, ¿no?, sino podría ser que desde ese recuerdo aparezcan imágenes, nos aparezca esa realidad invadiéndonos, ¿no?, y creando toda la respuesta de temor, tal como si estuviéramos viviendo de nuevo la experiencia. Eso se llama estrés postraumático, ¿ah? Y es lo que los casos típicos son los veteranos de guerra, ¿no? Sin embargo, hay casos descritos de estrés postraumático post-atención médica o dental.